Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches, un gusto, un placer como siempre reencontrarnos en este Destino de Rauch de este jueves con una nueva invitada. En este caso estamos hablando con la señorita María Teresita Chepati, que nos acompaña. Teresita, ¿cómo va? Hola, Alejandro, muy bien. Bueno, gracias. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias, para mí un honor y me siento muy honrada, pero en realidad me parecía como un exceso ser la invitada de este programa, pero bueno, lo agradezco y acá estoy con mucho gusto. Bueno, profesora de Historia y licenciada en Historia. Sí. ¿Cómo surge? Bueno, en realidad... El gusto, digo, por la historia, bueno, que es muy atrapante, que es muy interesante. Sí. Sobre yo todo creo que eso es algo innato conmigo, ¿no? Yo desde chica me encantó la historia, que nosotros la vimos casi como un cuento, ¿no? Sí. Que era como se nos enseñaba por ahí en aquella época, y a mí era por ahí muy fantasiosa o muy imaginativa, y a mí la historia me fascinaba. Yo en el secundario jamás me costó estudiar historia. Yo leía, interpretaba, entendía y explicaba lo que yo entendía, claro, cuando tenía que dar lección, que en aquella época era prácticamente lección y lección todos los días. Y bueno, y me encantaba, me posicionaba y me imaginaba estar, esto lo que se llama la empatía, claro, ¿no? Sí. Estar en el lugar. Creo que yo me hice la orientación vocacional en el secundario, pero ya sabía de antemano que lo que me gustaba era la historia. Las ciencias humanas, sí, en realidad, pero la historia ejerció siempre una fascinación, y debe ser un mal de familia, porque teníamos un primo que era doctor en historia, tenemos otra prima segunda, tanto de Osvaldo como mía, que también es profesora de historia, o sea que algo debe haber andado en los genes familiares que nos ha atrapado la historia. Bueno, justamente iba a ir a eso, ¿no? Cómo había influido la familia para definir, digamos, encontrar esa profesión que durante muchos años te permitió, sí, me imagino, hacer mucho vínculo, sí, amistades, sí. Bueno. Aparte que es fascinante, sí, el mundo de la historia, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando uno es capaz de comprender o tratar de comprender y de interpretar ese pasado para poder proyectar un futuro y un presente, claro, un poco mejor quizá, o que ese pasado también nos sirva en muchos casos como enseñanza o maestra de vida. Yo creo que nosotros teníamos un primo que era doctor en historia, una persona sumamente inteligente, y era un placer oírlo. Y yo tenía, cuando llegaba Rauch, que nos venía a visitar y que se sentaba en nuestra casa, en la mesa familiar, a charlar, y salían temas de política, de historia, de sus experiencias, de sus viajes, de sus clases como docente universitario, uno estaba embelesado. Claro, una admiración. Era una cosa que fue reforzando por ahí una condición natural, claro, ¿no? Un don y un talento que Dios por ahí a uno le dio para esto y no para otras cosas. Claro. Y bueno, y fue madurando, y cuando tuve la oportunidad de estudiar, no lo dudé. Fui y me inscribí en la facultad y me dieron el programa para el examen de ingreso, y ahí estuvimos, ¿no? Estudiando para el ingreso y bueno, y tratando de poder entrar, porque en aquella época era eliminatorio. Claro. Y bueno, situaciones que uno por ahí dice, estuvo la mano de Dios o del destino para que así fuera. Yo primero que trabajaba. Yo trabajaba acá en Rauch, en el hospital, en la administración del hospital. ¿Eso en qué año? En el año, cuando terminó el secundario. Cuando terminó el secundario. Exacto. O sea, con 18 años... 17, exacto, era una época bastante conflictiva de nuestro país, sí, políticamente hablando. Era un poco el miedo también de nuestros padres de soltarnos, y más en aquel momento. Claro. Y era como que dejarnos ir a estudiar, irte lejos a Buenos Aires, que era lo que uno aspiraba. Sí. Era medio problemático. Claro. Y bueno, uno también aceptaba y entendía, porque también era un poco miedosa frente a lo que se vivía en el país. El desafío, ¿no? Y el riesgo, obviamente, de una realidad por ahí un poco confusa. Era una época ¿Quién era el presidente en esa época? Y era la época de Perón. Perón muere en el tercer gobierno de Perón. Sí. Muere en el año 74, que era cuando yo tendría que haber iniciado mis estudios. Bueno, de última me quedé, ya iba a haber algún momento, y bueno, me llaman, me ofrecen trabajar en el hospital municipal en la parte de estadística, que era lo que se conoce como el recuento de enfermos y demás. Sí. Y en ese momento, bueno, empiezo, y sin querer
me encontré trabajando muy bien, muy entusiasmada. Pasé por todos los lugares del hospital. Se produjo el golpe de Estado del 76, seguimos quedando. Y en aquel momento el gobierno municipal era el que generalmente proveía los recursos humanos cuando el personal administrativo solicitaba la licencia anual. Pero a partir de la nueva gestión, en el año 76, el intendente, por ahí con muy buen criterio, quizá, según cómo se lo vea, le dice al director del hospital que conviene que prepare recursos dentro del mismo hospital para cubrir las suplencias. Y ahí es donde yo me convertí, no sé si por decisión de la dirección del hospital que confió en mí, me convertí un poco en el comodín. Claro, una especie de todoterreno, digamos, ¿no? Sí, tal cual. ¿Quién era el director en esa época? Hernán Esponda. El doctor Hernán Esponda. El doctor Esponda. Y bueno, y él me hizo preparar para la tesorería. Tuve el gran desafío de cubrir el lugar de la todavía creo actual tesorera, que es Leticia Mespil, en una licencia por maternidad. Bueno, había que tomar, el hospital tenía que seguir funcionando. Y bueno, me prepararon, me ayudaron mucho, me acompañaron mucho, también el director, los médicos y mis compañeras de aquella época. Y bueno, y estuve bastante tiempo en la dirección, en la tesorería del hospital. Después ya era como que estaba media vaqueana para el tema. Cubrí la secretaría en la licencia anual del secretario, auxiliar de contaduría, obra social. Bueno, allí donde hiciera falta, estaba más o menos scout, siempre listo, preparado. Era un poco, uno se sentía en el fondo sumamente halagada porque que confiaran en uno, quiere decir que uno había respondido de alguna manera. Había muchas ganas, mucho entusiasmo. Sí, aparte era mucho más chico de lo que es hoy el hospital, eran mucho menos los profesionales, era menos la población de Rauch también. Éramos una familia más chiquita de la que puede ser hoy. Y en ese interín, en el medio de todo esto, a mí se me ocurre anotarme en la facultad para empezar. Por lo menos intentarlo. A ver qué pasaba. Y bueno. ¿Y en qué facultad? Humanas, en Tandil. En Tandil. Bien. En la Facultad de Ciencias Humanas. Y bueno, obviamente el examen de ingreso era 2 materias. Historia y filosofía. Y después lo que se llamaba comprensión de textos, que eran un poco... La interpretación, digamos. Exactamente, esas técnicas de estudio que por ahí no las tenemos, o no las teníamos en aquel momento, y que eran un facilitador para los estudios universitarios. Bueno, recuerdo que yo me preparo como pude. ¿Te preparaste vos? ¿Alguien te ayudó? No, sola. En aquel momento era bastante poco pensado o impensado el hecho del profesor particular. Por ahí podías tener alguna ayuda de algún profesor ya, pero generalmente, como eran los temas que uno había visto en el secundario, de alguna manera, era como una cosa bastante fácil de estudiar. Había que ponerse, había que estudiar. Bueno, lo que sí recuerdo es que cuando yo voy a dar historia, vamos a suponer que el día viernes 5 de abril el examen es historia. Llego a la facultad y encuentro un cartel en la parte de la cartelera de alumnos que decía que ese día se tomaba filosofía. Me acuerdo que me había llevado Osvaldo. Entonces acá tenía 2 opciones. O me quedo, porque yo la venía estudiando a la par, filosofía, o me vuelvo a Rauch, porque yo iba a dar historia, no filosofía. No podía protestar, porque la cartelera ya estaba anunciando, yo no me había interiorizado por estar en Rauch. Y bueno, dije que sea lo que Dios quiera. Adelante. Y enfrentamos el examen, medianamente bien, dije yo. Eran 5 preguntas. Imagínate vos los distintos criterios, ¿no? de evaluación de las cátedras. Y bueno, y me volví. Y a los 2 días o a los 3 días, no recuerdo bien la fecha, vuelvo a dar historia, la que iba realmente a dar. Y ahí eran 100 preguntas, con este sistema del multiple choice, ¿no es cierto? Pero había de todo. Y los tiempos eran 2 horas reloj para 100, para 5, para 20, para lo que fuese. Y éramos 60 personas, nada más para Tandil, y para aquella época éramos un montón, que éramos 60 de casi todas las carreras de humanas. En realidad no eran 60 alumnos de historia. La Facultad de Humanas reunía la carrera de Geografía, Trabajo Social, Ciencias de la Educación, Historia y demás. Bueno, nosotros no teníamos idea de quién era el que estaba al lado, excepto que veíamos a los profesores caminar el pasillito para... Que iban y venían. Exactamente, para evitar... Y para uno era una situación relativamente nueva,
porque era, si bien no era nuevo porque era como una prueba escrita, claro, pero era nuevo porque era una situación de examen y yo, por suerte, no había tenido exámenes en mi secundario, por lo tanto ni siquiera sabía bien cómo se manejaba todo esto. Bueno, y al mes más o menos, cuando uno averigua, teníamos que ir a notificarnos en la cartelera. Si figurábamos en la cartelera, figuraba por supuesto nuestro nombre con las notas y si habíamos ingresado o no. Claro. Y creo que de historia empezamos 18 o de los 16. 60. Sí. El grupo de historia que aprobó, éramos 18. Y prácticamente viste que en primer año generalmente hay materias comunes, entonces se cursa con las otras carreras. Claro. Entonces, para cuando vos llegás a ver cuál es tu grupo, es para una materia, y ahí empezamos a ver que el grupo era reducido. Y a partir, creo que ya de segundo año, quedamos 7, 8 y fuimos los que prácticamente nos recibimos de las dos carreras, el profesorado y la... ¿En cuánto tiempo? En 5 años. 5 años. La cursada 5 años. Después nos demoramos un poco más, naturalmente, para completar los finales, porque eran las carreras en aquel momento eran de cursada anual y no había promoción. Claro. El examen final era obligatorio. Así que, profesor y licenciada a los 23, No, 24? Yo empecé 22 años 22 casi. Años. Y terminé, 27 años, 28. Sí, pero y después la licenciatura nos llevó un poco más de tiempo porque en realidad la licenciatura, cumplimentada las materias del plan, era defender la tesina, ¿no? Ese trabajo de investigación que teníamos que defenderlo ante un tribunal una vez que el tribunal lo aprobara. Lo que hoy sería en otro nivel, en otra escala, una tesis doctoral, tal cual, ¿cierto? Tal cual, por supuesto. La aprueba el tribunal y después tenés que defenderla. Y bueno, entonces la licenciatura la concretamos después porque terminaba con eso. Tal cual. Así que, pero fue una experiencia maravillosa. Fueron muchos esfuerzos. Los 2 primeros años yo viajaba todos los días. ¿Todos los días? Casi todos los días. ¿Y colgaba en el colectivo. ¿En qué colectivo, te acordás? Sí, el colectivo era creo que era el Pampa, de las Pampa. 11:20, que venía de La Plata, y viajábamos a Tandil y yo en mi caso, había otras chicas que siendo de Rauch o de otro lado estaban radicadas en Tandil. Y yo tomaba 23:40 la Estrella que iba para Buenos Aires y llegaba acá 1:20 de la mañana. Llegaba a mi casa, me acostaba y al otro día otra vez iniciar marca de tarjeta en el hospital, colgar el guardapolvo y hacer el mismo tren. ¿Así cuánto tiempo? Y estuve 2 años. 2 años así. Y rindiendo los exámenes. El primer año que estaba rindiendo finales, cuando me toca ser tesorera del hospital. Yo recuerdo algo que no lo puedo olvidar nunca. Vuelvo de rendir una de las últimas materias el 22 de diciembre. Y cuando llego a mi casa, que generalmente como iba a rendir y volvía, me llevaba. Generalmente era Osvaldo, porque si Alberto no estaba, me llevaba Osvaldo. Siempre pobre era mi chofer, obligado. Y cuando vuelvo, que llego a casa 9 y pico de la noche, 9:30, 10, con una noche tremenda de lluvia horrible, me encuentro las planillas de sueldo del hospital, las chequeras y las órdenes de pago, todo porque al otro día el personal tenía que cobrar. Y tenía que llevar todo eso al otro día en la mañana, listo para que el doctor... Toda la madrugada. Lo hice con el estrés del examen, que la cabeza se te parte. No me voy a olvidar que Alfredo Gini era el ordenanza, digamos, del hospital, y él era el que me había llevado hasta la máquina. ¿Te acordás la de las teclas y que hacías así la sumadora? Bueno, hoy sería una reliquia. Para los chicos una reliquia. Y terminar eso cuando fuese, hacer que toda la suma de los cheques más los depósitos de carga social y demás diera el total de las órdenes de pago. Y lo hicimos. Y pasamos una rendición de cuentas en el Tribunal de Cuentas muy bien. Mirá vos, cosa qué experiencia, digo, ¿no? Sí. Una experiencia única, digo, porque además ves de adentro cómo funciona una administración, digo, que deja de ser la de la casa. Sí, no, tremendo. Y aparte que tenés que ser muy cuidadoso, porque estás trabajando con fondos públicos. Claro, además. ¿No? Entonces no podés ser desprolijo vos por hacer las cosas mal. Tenés que tener mucha cabeza puesta en lo que haces. Un depósito
tránsito mal hecho, una carga social mal cargada, lo que sea. Cuando llegó al banco, ya caminó. Y después viene el problema para el personal que se puede ver afectado. Era una carga y una adrenalina muy grande, pero muy interesante, ¿no? Y yo sé que, porque el doctor Esponda en algún momento me dijo, yo no me equivoqué con vos, ¿no? En el sentido de haberme elegido en ese momento para cubrir ese lugar. Preparado, claro, exactamente, como para quedar al frente de cada área en el momento que corresponda. ¿Cómo fue la infancia, Teresita? Teresita, hija de Alberto Chepati, Rosa Romano, y la hermana menor de dos, Alberto, nuestro querido y recordado Alberto, que obviamente compartió muchos lindos momentos con nosotros, así que por eso lo recordamos con muchísimo afecto. Digo, pero ¿cómo fue la infancia? Fue una infancia bárbara. ¿Siempre en la casa? Sí, la casa paterna de mis abuelos paternos. Hoy reciclada y con 2 casas, 2 departamentos que eran para Alberto y para mí, pero fue la casa paterna, esas típicas casas chorizo, ¿no? Que se iban agregando con el corredor, y el fondo que... inalcanzable, el fondo donde uno chiviaba, jugaba, y con hermanos varones, con un hermano varón y sus amigos, uno jugaba a los mismos juegos de los varones, amén de que también jugaba con las muñecas, pero una infancia muy feliz, porque creo que tiene que ver la felicidad de lo que uno vive, no por todo lo que tiene, sino cómo te hacen felices tus padres, tu entorno, tu medio, tu familia. Hubo, como todos, peleas con Alberto, nos ladrábamos más de una vez. En la mesa papá decía que se acabaran los problemas porque era el único momento en que estaba la familia, y tratábamos, pero con muchísimo amor, muchísimo. Muy amigueros, teníamos en el barrio muchos chicos, tanto varones para Alberto como yo, vecinas, amigas, algunas de mi edad, otras más chicas, otras más grandes, pero siempre jugar en la calle, jugar en el patio, jugar a carnaval, siempre era jugar, Claro, nosotros no éramos era otra época de la computadora, de la tele, tal cual. Entonces, la calle, ¿El tele cuándo llegó? ¿En el 70 y 80? No. El tele llegó cuando el hombre a la luna, 69, ya estaba la tele en blanco y negro, por supuesto. Pero estaba. No había muchos hogares que pudieran acceder a la tele porque, como toda cosa que recién sale, se convierte en un objeto de lujo. Tal cual. Pero yo lo que no podía ver en casa cuando no la tenía, iba a la casa de la abuela de mi amiga, que vivía al lado, y mirar las novelas, pero ya uno más adolescente. Claro. Estamos hablando de 13, 14, 15 años. ¿Papá qué hacía? Bueno, papá estuvo en tantos lugares que te diría que por ahí es un poco como que yo me pierdo. Sí, pero el emblemático por ahí, el que recordás más. Y bueno, el que recuerdo más es el del último tiempo. Papá murió cuando yo tenía 19 años, o sea que yo lo recuerdo más lo recuerdo en el juzgado de paz, cuando fue secretario del juzgado, que el finado Peco Rocco, el papá de Mabel Rocco era el juez de paz, y papá era secretario del juzgado. Entonces, de eso recuerdo, porque más de una vez había situaciones a las que tenían que acudir por problemas que había, y había que ir a la comisaría. Bueno, y yo siempre colgada detrás de papá, siempre acoplada, ¿no? ¿Eras más de tu papá que de tu mamá? Yo me parecía también bastante más a papá en la forma de ser, ¿no? Extravertido, amiguero, y yo era de seguirlo mucho, Yo creo que tiene que ver con esto de la natural, que dicen, ¿no? Atracción del padre con la mujer y la mamá con el varón, ¿no? O sea que no te alcanzó a ver trabajando en el hospital. Sí. Pero ahí nomás. Sí, pocos meses. Se enfermó a los meses de estar yo trabajando. ¿De qué se enfermó? Cáncer. ¿Fumaba? Sí. ¿Mucho? Y yo creo que sí, yo la imagen que tengo, pero en esa época fumar mucho no significaba nada, porque ahora uno de última no estaba tampoco tan difundido esto de cuidarte, de la salud. Yo sí, recuerdo que era fumador, lo recuerdo toser, pero para mí la tos estaba incorporada a su vida. ¿Era un hombre serio? Sí. ¿Recto? ¿Cómo era? Muy recto. Donde hablaba él, chao. No, pero una rectitud cariñosa, por lo menos conmigo, ¿no? De imponer respeto. Me permitió
a mí me permitió muchas libertades que por ahí eran inimaginables en aquel momento, y dado su carácter. Pero era muy compinche, éramos muy compinches. Yo en muchos momentos llegaba a contarle cosas a papá que después se las contaba a mamá, y eso que con mi madre fui muy confidente toda la vida, pero como que papá era más cómplice, ¿no? De las cosas que uno a los 17, 18 años tiene, ¿no? Y siempre estamos hablando en otra época que es distinto. En otra época. Ahora es otra cosa. Es totalmente. La vida te permitió después disfrutar mucho más a tu madre. Sin duda. Gracias a Dios la tuve, le sobrevivió a papá 31 años, 31 32 años. Claro. ¿Sí? La tuve, gracias a Dios, hasta viejita, y la tuve conmigo. Cuando digo conmigo, la tuve en casa, estuvo en casa. Fue el amor de mi vida. Porque éramos muy compañeras. Claro. Y fue era una paz, transmitía una paz. Bueno, Osvaldo la quería y mucho, y nos visitaba siempre, y tenía por esta tía una predilección, como uno también las ha tenido por sus tías, ¿no? Sí. Así que sí, la ley de la compensación estuvo ahí, ¿no? Tal cual. Bueno, cuando hablamos de Osvaldo, porque vamos a contarle a la gente, está hablando de Osvaldo, nuestro compañero Osvaldo Gini, que es primo justamente de Teresita, y bueno, han pasado momentos hermosísimos. Sí, si te parece, si habremos jugado de chico, porque no tenemos gran diferencia de edad, y hemos compartido muchas cosas. Son como los hermanos, ¿no? Sí. Yo creo que él, porque perdió a su hermanito que era de Díaz, no tuvo más hermanos, fue un poco nuestro hermano menor. Claro. Con Alberto también fue muy compinche, y naturalmente por ser los dos varones, pero también conmigo, ¿no? Claro. Es decir, éramos un trío importante. Claro. Para dar algún dolor de cabeza éramos un trío importante, pero muy felices. Creo que él también. Teresita, bueno, después de el hospital, el estudio, llegó el momento de instalarse y comenzar a buscar, en realidad, ejercer la profesión. Sí, en realidad ¿Cuándo llega eso? Llega por un caradurismo quizá de uno alumna. Estando en cuarto año de la carrera, surge en la facultad una ayudantía para ayudante alumno de una cátedra de tercer año. Una cátedra que a mí me gustaba mucho y que yo la había cursado y aprobado con 10. De manera tal que me anoté. Después que estaba en el baile, me anoté para concursarla. Por lo menos el concurso en aquella época pasaba por antecedentes y la clase de oposición. Es decir, una clase que le dabas a los alumnos de la carrera. Pensar que yo estaba empezando cuarto año y estos chicos estaban empezando tercero. Un caradurismo total. Y me anoto, y cuando me voy a presentar me entero de que se presentaba un muchacho que le faltaban 5 materias para recibirse. Dije, no. Vos dijiste chao. Yo no puedo, ni loca. Como nosotros éramos un grupo reducido pero compacto, teníamos un solo compañero, que era muy cuida nuestro, como nosotros éramos cuida de él. Y Gustavo no nos hubiera permitido a ninguna de los que nos hubiéramos anotado en un concurso que nos achicáramos. Claro. Así que vos dijiste, nunca. No, nunca. Jamás. Yo, por más que me quisiera achicar, me iban y me sacaban de la casa donde yo vivía y me llevaban a la facultad y se quedaban ahí. Pobre de vos que no te presentés. Perdón, ya en esa época estabas radicada en Tandil. Sí. Ya a partir de tercer año, que fue cuando yo dejo el trabajo en el hospital, porque la verdad que no me podía dividir más, estaba al borde de un ataque de locura. Alberto, bueno, pobre, me dijo que me iba a ayudar porque realmente había que hacer frente a vivir en otro lugar. Y Alberto, no estaba. En esa época ya estaba ¿dónde? Ya estaba en la Marina Mercante, claro. Y año, ¿qué sería? 80. Claro. Sí, 80. Sí, él estaba en la Marina Mercante. Alberto estuvo en la Marina hasta el 96, 97. Sí, en la Marina Mercante sí. Y ya de la de guerra se había ido de baja en el 76. O sea que sí, sin duda estaba navegando. Entonces el pobre... Qué historia la de Alberto. Sí, una vida... Digo, recorrió el mundo en barco, porque recorrió el mundo. El mundo en barco, y creo que... los lugares que vos menos pensás fueron los que más lo atraparon a él. Uno nunca hubiera pensado. Cuando él estando en la Marina de Guerra, estuvo como voluntario en Ushuaia, en la base aeronaval de Ushuaia, quedó fascinado y ya había
dado la vuelta al mundo en la fragata Libertad. Tal cual. Calculá que recorrieron en aquel momento 20 países, que para lo que era el año 73 era el noveno viaje de instrucción de la fragata. Calculá que ahora va por el 34, 35. Y la fascinación que ejercían cosas así muy puntuales y muy simples, muy chiquitas, ¿no? Por ahí él que pudo haber difundido y pudo haberse vanagloriado de todo lo que había conocido y recorrido, jamás. No, jamás. Yo me acuerdo de bastante chico, digamos, me gustaba consultarlo de las pequeñas cosas, ¿no? Qué sé yo, cómo era llegar en barco, cómo era andar en barco meses, ¿no? Porque estaban 6 y 7 meses estuvo navegando. En el mar, 6 y 7 meses. Ir en avión hasta encontrar el barco al puerto. El día que tuvo que ir a Singapur, en Singapur lo esperaba supuestamente el barco a toda la tripulación que se cambiaba, porque los barcos esos no venían al país, salvo venían para reparaciones, a lo mejor una vez cada 2 o 3 años. Entonces el personal que se embarcaba y desembarcaba lo hacía por medio de aéreo. Entonces él, como dominaba el inglés, generalmente lo mandaban con la tripulación digamos, de cubierta, mozos, cocineros y demás, que gente que por ahí no dominaba el idioma para manejarse en los puertos, ¿no? En los aeropuertos. Y Singapur era un vuelo de 36 horas. Y estar con la gente acompañándola y siendo él un poco el responsable, porque la empresa de alguna manera se lo encargaba. Que no era poca cosa. No era poca cosa, sí. Pero... La verdad que sí, recorrió el mundo. Bueno, el mundo, Oriente y Occidente. Ahí está, nuestro homenaje para él. Sí, hubiese sin sido duda. Hermosísimo tenerlo algún día acá. Porque hemos hablado muchísimo. Y ahora, visto en la perspectiva y en la distancia, uno rescata aquellas cosas que realmente disfrutó, vivió y que no lo tomó como un trabajo, sino como una posibilidad cierta y real de conocer. Y mucho tiempo en el mar. En el barco, en el mar, ¿no? Porque muchos pasar situaciones límites de creer, de sentir que se venía el mundo, de encontrarse un maremoto y meterse en el nudo y que era una pluma. Iba con carga el barco y era una cosa que los radares todo dado vuelta. Fue, dice, la única vez que realmente sintió miedo. Así que bueno, estabas en Tandil y él dijo, te voy a ayudar, vos quedate tranquila. Claro, sí, entonces me fui a vivir a una pensión con una compañera que también en ese momento su papá había sido gerente del Banco Nación acá en Rauch, y ella estaba estudiando, también el papá no estaba en Tandil, o sea que había que conseguir, y bueno, nos fuimos juntas a vivir. Una experiencia. Y sí, porque realmente... Dejar la casa, la ciudad, y en una casa de familia, era una pensión donde vos te incluías a una familia, te incorporabas a una familia. Y bueno, éramos nosotras dos, nada más, con la señora y la hija de la dueña de casa. Así que por ese lado fue como mi familia. Fue mi segunda mamá, porque realmente nos recibieron y nos trataron como sus hijas, ¿no? La señora nos trató como sus hijas. Éramos las primeras y prácticamente casi que las únicas pensionistas que tuvo. Bueno, como te digo, concurso, la materia, y dije, bueno, estoy en el baile, tengo que bailar, salga lo que salga, con este muchacho que a mí me daba vergüenza. Yo estaba por empezar a cursar 4º año y a él le faltaban 5 materias y ya estaba. Y se recibía. Yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero bueno, como tenía también la sentencia de mis compañeros, digo, bueno, no los voy a defraudar, por lo menos presentarme. Y bueno, mirá las cosas, las sorpresas de la vida. El tribunal se expide que, si bien por antecedentes yo no quedaba ni siquiera en el último lugar, la defensa, la clase por oposición, había sido muy significativa, teniendo en cuenta que yo todavía no había cursado muchas materias pedagógicas. Y como que veían estas condiciones innatas para el aula, según ellos. Entonces, por decanato, sacan una resolución y nos dan a los dos el cargo de ayudante. Parten la ayudantía, la dedicación simple de la ayudantía la parten entre Jesuel, que así se llamaba el chico, y yo. ¿Ni lo esperabas? No, yo ya estaba eliminada y fui la única del grupo. Autoeliminada, digamos. Totalmente. Y bueno, después ya cuando él se recibe, pasa a ser ayudante de primera, quedo yo como ayudante alumna. Cuando estoy terminando de rendir materias y demás,
aparece la creación del Instituto 70 acá en Rauch. Por otra parte, también se dan una conjunción de situaciones que me llevan a decidir venirme en el sentido de dejar la facultad. El cambio de plan de estudio modificó todas las materias y muchas materias anuales pasaron a ser cuatrimestrales, de modo tal que se fusionaban. Por ejemplo, la cátedra que yo era ayudante se fusionaba con la que le seguía. Entonces, una se dictaba en el primer cuatrimestre y la otra en el segundo. Eran correlativas. Historia Antigua 1, que era Oriente, Historia Antigua 2, que era Grecia-Roma, se fusionaban en una materia anual. Entonces quedaba boyando mucha gente para concursar un cargo de titular. Ya había 2 titulares, ¿no? Cuando estaban separadas. Para jefe de trabajos prácticos había 2, y ni hablar para ayudantes. Éramos como 4. Yo era siempre la de atrás, la última, ¿no? De modo tal que dije, no me voy a poner a competir por algo que no tengo posibilidades de llegar. Por lógica se tenía que ganarla cualquiera de los otros, que algunos habían sido profesores míos. Así que bueno, me presento en didáctica de las ciencias sociales en el segundo año del magisterio, acá. Ahí presentabas el proyecto, tus antecedentes. Yo el único antecedente era el título limpito y haber sido ayudante en la facultad. Que no era poca cosa. Que no era poca cosa, pero bueno, frente a otros colegas, por ahí no eran. Y bueno, y fui elegida, quedé por decisión del tribunal, porque en superior se concursa, y hasta el día de hoy estoy todavía en la didáctica de ciencias sociales, con los avatares de los 27 años en el camino. Pero bueno, y ahí se inicia mi tarea docente en Rauch. Claro. ¿Qué es? Y a eso iba, quería apuntar, ¿qué ha significado esa tarea docente? Digo, porque me imagino que debe ser un desafío importante. El hecho de poder enseñar lo que uno... con tanto dedicación, ¿no? Sí. Yo creo que en mi vida, yo digo que Dios es sabio y hace las cosas perfectas. Si había profesión, para mí tenía que ser la de ser docente. Bueno, la historia fue el instrumento, ¿no? Es decir, la asignatura, el medio, el camino. Pero ser docente por vocación. No tanto la instrucción, sino la formación de personas. Ese ha sido, es decir, la asignatura tiene que ser un medio, una herramienta para formar, para llegar a la persona en valores, en principios éticos, ciudadanos, morales, religiosos si cabe, pero formarlo para que cada día, al transitar su etapa educativa, sean mejores personas. Para que se transforme en otro transformador. Exacto. ¿No? Entonces, para mí, la docencia fue el camino de realización. Yo no tuve mis propios hijos y, sin embargo, tengo un montón de hijos adoptivos que son estos alumnos que pasaron con muchísimo amor por mi vida. ¿Y que hoy... cuántos más o menos? No puedo. En tantos años. No puedo porque en algún momento trabajé en más de una institución. De secundario. Yo te tuve de profesora en la escuela agropecuaria. En la escuela agropecuaria, sí. Yo en realidad, el primera escuela en secundario que comienzo a trabajar es en la escuela técnica. A ver, designada por listado. En realidad suplencias, había hecho infinidad de suplencias de cuanto embarazo venía bien. En Inmaculada, en el Colegio Nacional, la sabía reemplazar a Mirta o a otros profesores. En Inmaculada Alicia, la querida y recordada Alicia Rocco. Pero nunca había tenido horas mías. En el 87 sí, me llaman de la escuela técnica para la materia formación cívica, que lo podíamos dar nosotros. No instrucción cívica era para los abogados, que eso se daba en quinto año. Pero educación cívica era para los profesores de historia. Bueno, ya todavía estaba Santiago Martínez de director cuando yo entro. Paso casi por todas las direcciones hasta Nora, ¿no? Y bueno, y después me empiezan a aparecer la escuela agropecuaria. Primero una suplencia de Silvia, cuando nació Maite, de Silvia Conte, en el 88. Era nuestra profesora. Exactamente. La primera aparición en la escuela agropecuaria fue cuando Silvia sale con la licencia por maternidad para cubrir sus horas. Después, bueno, aparecieron horas que me asignaron a mí, que me eligió la escuela, porque las escuelas privadas pueden elegir sus recursos humanos teniendo las condiciones requeridas. Y después...
en forma efectiva el Colegio Nacional, claro, que fue la tercera institución donde yo empiezo a tener más horas, claro, y empiezo a resignar otros lugares, es decir, mantener la misma carga horaria pero concentradas en un solo lugar. Claro. Me imagino que el Instituto Secundario de Raucho, Teresita, ha significado algo muy especial, sí, muy particular en tu vida. Sí, muy particular por muchas cosas. Primero y fundamental, yo siempre digo que hay 3 o 4 personas del Colegio Nacional, algunas de ellas ya no están, a las que yo les debo el haber estado yo ahí. A ver. Mirta, en primer lugar, Mirta Rosingana, Mirta Molinuevo, sí, que me fue a buscar como profesora. Amén de que gente de la universidad de aquel momento quería tenerme y buscaba por ahí algún espacio para poder trabajar en el querido Nacional. Después Ortiz Torres, cuando me invitó a formar parte de la universidad como miembro, claro, porque confiaban en los criterios que uno podía tener como... Don Salomón Ortiz Torres. Sí, don Salomón Ortiz Torres. Sí. Y la última etapa, que es cuando me ven para la dirección, tanto José Gabriel Dumont, que era nuestro representante, claro, legal en aquel momento, como Ana María Molinuevo, fueron las que me corrieron, claro, sí, y que yo... les tengo que agradecer, ¿no? Porque yo les debía al Colegio Nacional esa gauchada que en ese momento podía presentarse como una gauchada que necesitaban de mí, porque a mí había sido la escuela que me había ofrecido trabajo, me había recibido de corazón con absoluta libertad, respeto, confianza, cosa que no sé si es muy común. El Colegio Nacional fue un colegio siempre de puertas abiertas y de confiar en la gente, claro, que las autoridades del colegio llamaban para trabajar. Yo trabajé siempre con mucha libertad, con mucha responsabilidad también y con mucha camaradería y apoyo de los miembros del colegio. Sí, sí. Entonces, cuando me fueron a buscar para la dirección, yo resigné quizá la comodidad de superior. Yo era regente en el instituto, o sea, vicedirectora. Sí. Estaba un instituto ya encaminado con Estela Garralda de directora. Claro. Beatriz Gil era secretaria en aquel momento. Recuerdo. El instituto era un placer porque ya andaba, habíamos pasado las nuestras y ya andaba sobre rieles, ya ¿no? Instalado, totalmente consolidado, se había levantado después de una crisis institucional que hubo. Bueno, estaba posicionado en la provincia como un instituto con buen buen base, futuro, como, y de hecho a las pruebas nos remitimos por las carreras que hoy brinda. Y el Colegio Nacional se presentaba como un desafío para mí, que era absolutamente, si bien tenía idea de lo que era algo directivo, un cargo directivo, no era lo mismo ser el compañero, el coequiper del director. Y que sabía una responsabilidad diferente, totalmente diferente, y donde estaba todo por hacerse. Y bueno, y con mucho miedo, pero muy acompañada. A mí, tanto los profesores como el personal, Silvana, Marta, las chicas, las preceptoras de aquel momento, Maruca, Pablo, todos los preceptores de la tarde, de la mañana, y los profesores, todos los profesores, los cuales muchos ya han iniciado el mismo camino que yo, ¿no? Del retiro, me acompañaron muchísimo. Yo creo que lo que pudimos hacer por el Colegio Nacional, que fue recuperar la impronta del Colegio Nacional, la hicimos porque hubo unas ganas muy grandes en toda la gente que formábamos el Colegio Nacional. Ahora, la vida, ¿cómo te fue dando? Uno se puso a la cabeza, ¿no? Nada más. Pero si no hubieran estado ellos, yo creo que no. Y José Gabriel como representante legal, como ex director general de Cultura, que sabía muy bien el tema de educación y me dio una mano tremenda. Si habré ido a molestarlo. Los desafíos de la vida, digo, de muy chica, muy joven, adolescente, digo, el hospital, conocer todo, ir a estudiar, concursar, ¿no? Inclusive te digo, te cuento una anécdota de lo que fueron uno de mis primeros exámenes finales. Yo no sabía cómo se manejaba el bolillero, salvo el bolillero de dar vuelta. Que vos sabés que das vuelta, cae la bolilla. Listo. Y en la facultad, no todos los profesores usaban el bolillero, algunos agarraban el programa y te decían tal tema y largaba.
En una materia que era Historia de la Cultura en primer año de la carrera, el profesor, que un divino, muy amado profesor, que lo tuve hasta cuarto año de la carrera en varias materias, era doctor en Historia también, veo que tiene el bolillero en el escritorio. Sí. Entonces él tenía la costumbre de llamar a 2 alumnos para dar. Uno que se sentara ante el tribunal y el otro en capilla. Como quien dice, escuchando, entrando en clima. Entrando en clima, preparándose, era el próximo. El único clima que quería entrar era ver cómo se manejaba ese bolillero. Sí. Y el chico me lo tapaba, el que estaba delante mío. Pero qué bárbaro. Yo no escuché ese examen, no pude concentrar únicamente a ver cómo porque yo digo, cuando me toque a mí, ¿qué hago acá? Y bueno, ya perdida por perdida. El chico termina, adelante, el profesor era así, llamaba a otro. Elija bolilla. Y lo miraba y yo no le encontraba vuelta. No le encontraba vuelta, no sabía qué. ¿Por dónde sale? Y le digo, elija usted. Muy astuta. El profesor, perdón, era parte de todo atildado, de esos profesores de traje, corbata, un señor. En todo el sentido de la palabra. ¿Cómo? Sí, señor, elija usted. Yo no le podía decir, me moría de la vergüenza decirle al tribunal, la verdad que no tengo ni idea cómo sale. Pero después se lo dije. Y se miran. Bueno, veía que yo seguía con la misma. Elige él. Cuando veo cómo era, que no se sacaba la bolilla. Claro. La bolilla se agitaba, bajaba y la dabas vuelta. Sí. Era más fácil de lo que yo suponía, pero bueno, en ese momento era un desconocimiento. Y bueno, y era lo que tenía que ser, me iba a tocar lo mismo si lo manejaba yo. ¿Y después lo confesaste? Sí, cuando sale a entregarme la libreta, que sale él, salía él, porque viste, cada cátedra tiene su sello. Sale él y me dice, él tenía la intriga, porque no había podido preguntarlo delante del tribunal y delante de otros alumnos. Entonces entrega la libreta, yo ni le había mirado, sabía que me había ido bien, pero no había mirado la nota. Me dice, yo tengo una duda, porque era todo así. Una intriga. Una intriga. ¿Por qué me hizo elegir a mí la bolilla? La verdad, señor, porque no tenía ni idea de cómo se manejaba el bolillero. Mira, fue tan estrepitosa su risa, tan espontánea, que se transformó en otro. Sí, que creo que cuando volvió a la mesa se deben de haber reído los tres. Y le habrá quedado como una anécdota. Te digo, fue la primera y única vez que dije nunca más. Hubo pocas situaciones de bolillero, porque generalmente se manejaban de esta otra manera, ¿no? Con el programa, vos entrabas con el programa y la libreta. Tema tal o preguntaba. Exacto. ¿Con qué personaje de la historia te podés identificar, Teresita? ¿Personaje de qué tipo? ¿De la historia? Sí. De lo que vos has hecho, digo, ¿te identificás con alguien? Digo, tenés, a ver, decir... ¿Que admiro? Sí, que admirás. De la historia argentina, San Martín. Sin duda, sin duda. Lo admiro y Belgrano. En Belgrano la pureza y la pureza de ideal y de pensamiento. Y en San Martín la coherencia y... la generosidad. ¿La coherencia de pensamiento hecho? Sí, de pensamiento hecho. Digo, que no se encuentra habitual. No. Aparte, que nunca, jamás, más allá de lo que muchos han querido distorsionar en el pensamiento sanmartiniano, nunca dejó de tener la misma línea de pensamiento. Desde que inicia su carrera militar hasta que termina en el exilio, voluntario u obligado, según como se lo mire, por el entonces gobierno de Buenos Aires. Es admirable uno que ha leído cartas, documentos. Su gran confidente era Tomás Guido, ¿no? Y a Tomás Guido le comentó las situaciones más difíciles de su vida, como fue la entrevista de Guayaquil con Bolívar, ¿no? Cuando le dice a su amigo, no hay lugar para los dos en la causa americana, y si Bolívar quiere llevarse la gloria, que se la lleve, yo no voy a estropear. Y le entrega el protectorado del Perú y le entrega su propio ejército para que Bolívar cumpla la batalla de Ayacucho y libere Perú. Mirá vos hasta dónde, ¿no? Es capaz de hacerse a un lado, hacer un paso al costado para no arruinar la causa americana, eso ¿no? No se ve. No, por eso digo que es admirable en la coherencia, la capacidad de mantener la palabra. Sí, y la convicción, ¿no? Totalmente. De saber hacia dónde apunta. Y después en lo contemporáneo, una persona a la que admiro por su hombría de bien es Arturo Illia. Sí, su hombría de bien.
un hombre con una ética y una honestidad, valores que hoy para mí están absolutamente perimidos en esta sociedad del facilismo, y que no creo que sea lo suficientemente reconocido por nosotros como para tomarlo como modelo para nuestras generaciones en esta recuperación de ciertos valores. Es cierto. Yo creo que de los políticos de la segunda mitad del siglo XX, una persona a la que admiro por su hombría de bien, vuelvo a repetir, es al doctor Ilia. Y por el desprendimiento. Sí, totalmente. Por la honestidad elevada al enésima. Ni siquiera fue capaz de publicar la carta del militar que lo sacó de la Casa de Gobierno, cuando le pide perdón. Y despojándose de toda mezquindad, ¿no? Totalmente. Estamos hoy por hoy en una situación... Totalmente. Morir pobre. Sí. Decime vos, ¿qué político muere pobre? Ninguno. Ejerció la profesión de médico, por algo Jairo lo ama y lo admira en su cruz del eje natal, aunque él no era, él era de Pergamino, ¿no? Lo que pasa es que estaba radicado en Córdoba. Yo lo admiro profundamente, Ilia. A Ilia lo admiro profundamente. Hay otras personas para admirarlas, pero creo que esos son ejemplos, son referentes, tal cual, sí, por supuesto. Para mí son referentes. Y hablando de historia, de referentes, ¿tenés algún autor así que vos decís, este autor me atrapa mucho? Félix Luna, por ejemplo, no tengo. A ver, Félix Luna, yo le reconozco que siendo abogado, devino historiador, y se formó mucho con su hija, con Felicitas Luna, y fue una persona con mucha honestidad también intelectual. Puedes o no compartir su ideario político, su idea, su visión historiográfica, pero fue un hombre que hizo bien las cosas. De hecho, la Academia Nacional de la Historia, que es bastante exquisita lo incorporó como miembro de número entre los académicos de la historia, y me parece que es un lugar bien merecido por todo el aporte que él hizo a la difusión de la historia. ¿Se ha distorsionado mucho la historia? No, yo creo... Desde tu conocimiento. No, yo creo que ahora, en los últimos años, no digo ahora en 2013, viene empezando a revisarse y a ver la historia tal cual fue, no la que nos vendieron. La historia oficial en nuestro país siempre estuvo al servicio de la política de turno. En cambio, la verdadera historia está empezando a ser escrita y a ser revisada y a ser estudiada y a ser interpretada por estos aires nuevos que está teniendo la historiografía argentina en los últimos 20 años, 30 años, Yo creo que el advenimiento de la democracia también ha permitido, ¿no es cierto?, empezar a revisar... Despojarse de algunas... y a revisar a la luz de los documentos que atestiguan cómo fueron los hechos. Investigación. No de lo panfletario y de lo ideológico que impregna y que todo nos convierte en historiadores, cuando son nada más que cronistas o difusores de una historia parcelada, tendenciosa. La historia, si uno la interpreta tal cual fue, no va a decir lo que queremos oír. Probablemente no. Pero bueno, tenemos que asumir las cosas como fueron para poder intentar cambiar, no como queremos nosotros que hayan sido, sino como son. Qué lindo escucharte, Teresita, la verdad que para mí un placer también. Es cierto que probablemente aquellos profesores de la universidad también fueron visionarios, ¿no? Vieron en Teresita, no sé, jovencita. No tan jovencita, pero sí, bueno. No te voy a decir una niña, pero 20 y pico de años. Qué sé yo me acuerdo un primer viaje a Buenos Aires con los chicos de quinto, porque me encantaba, aparte ellos me pedían, vamos a hacer viste que los chicos para pasear. Entonces, en aquella época... no había todos los requisitos que hoy me parecen. Como profesora del Colegio Nacional, ¿se entiende? A Buenos Aires, a Palermo. Bueno. Y eso que no te llevamos nosotros nunca. Quinto año. Con la escuela agropecuaria el día que fuimos en tren. No, mi amor. Nosotros fuimos en colectivo, pero en colectivo con Ricardo Dalcello, ¿te imaginas lo que era con la garrafa? ¿Viste todo esto que hoy un padre lo ve y se muere? Hoy imposible. Se mueren. Y la dirección de escuelas ni hablar. No, ni hablar. Porque se come todos los juicios. Así por ahí. Y nosotros vamos a Buenos Aires. Bueno, sí, chicos, yo hablo con la directora, armaba el proyectito interno, mientras que la dirección, no como hoy, que hay una serie de requisitos que está perfecto, porque hoy hay que cubrirse. Los tiempos han cambiado mucho. Y la responsabilidad civil hoy
pasa a ser de la escuela y no por ahí de la familia y demás. Entonces es conveniente que lo de hoy es conforme a los tiempos que vivimos. Pero en aquel momento no, bueno, vamos a Palermo. Digo, ¿quién me acompaña? Mirta va a Buenos Aires, listo, voy con Mirta. Arriba. 55 alumnos de los 2 quintos. ¿En qué año eso más o menos? A ver. Digo, para imaginarme la promoción. Y 91, 91, sí. No me acuerdo bien el año. Yo lo único que sé, que como profesora, bueno, yo dije, va la directora, chao, ya está. Estoy con las espaldas cubiertas. Bueno, llegamos a Buenos Aires. ¿Llevaste Valium? No. No, nunca jamás. Llegamos a Buenos Aires y en el Museo de Arte Contemporáneo veo que el colectivo se para. Mirta baja, la estaba esperando su esposo. Claro. Le digo, ¿dónde va Mirta? Nada, dice, yo me quedo. Claro. Yo vine con ustedes. Yo vine de paseo. Yo vine, le digo, pero yo me quedo. Veo que baja el bolsito, yo ni había prestado atención que había subido bolsito. ¿Cómo si? Sí, dice, seguís vos. A cargo hacerlo? De los 50 y pico. De los 55. Viste que uno siempre se sentaba adelante. Sí. Entonces, yo miré para atrás y todas las cabecitas, viste, que asoman así en el pasillo. Y dije, Dios mío, ayúdame. Sí. Espero que estos demonios se porten bien. No pudo ser mejor viaje, porque estábamos en 5º año. Sí. A ver, 5º año, yo apelé a la solidaridad de ellos y que me acompañaran, porque este era un viaje de todos, pero me tenían que acompañar a mí. Pero cuando les dije, a tal hora estamos en tal esquina, y los contaba como los coordinadores. Señoritos ingleses, qué bárbaro. Sí. Y varones, hoy señores padres de familia, sí, por supuesto. Pero chicos grandes, y que uno era el profesor, ¿viste? Se había bajado la autoridad. Y quedaba sola, ¿no? En la toma de decisiones, en enfrentar en la sociedad rural las entradas de los chicos. Y además estamos hablando en capital, digo, no estabas acá. Y después para postre dijeron, ¿dónde quieren ir? ¿Viste? Uno les daba siempre, ¿qué quieren conocer el 11? Me dijeron. Ah, buenísimo. Y fuimos a 11. Ajá. Y en Plaza Miserere estuvimos 6:30 de la tarde, estaba el colectivo que Dalcegio era un rey. Te acompañaba, te ayudaba. Te digo que nunca, ni con él, ni con la empresa de Héctor Lacha, cuando tuvimos que ir, siempre encontramos los profesores un apoyo y una compañía muy grande. Y la complicidad, ¿no? En los horarios. Sí, la flexibilidad también, el hecho de después comprar algo para comer todos juntos y compartir. No te digo que calentábamos el agua en la garrafita. Sí, me acuerdo, pero esa es una imagen que perdurará y de ahí en más, creo que fue hasta 2011, los viajes prácticamente todos los años. Sí. Pero ya bien armados, de otra forma, con proyectos, a la Casa de Gobierno, al Congreso, con cosas que tuvieran que ver con la materia. Claro. Al Museo de la Casa de Gobierno. Sí, y además sabes que son viajes que al Teatro no Colón, lo vas a hacer, al Teatro Colón. Lugares que son que yo creo que los chicos, yo siempre les decía, aprovechenlo, chicos, porque después como personajes no venís más. No volvés. No volvés. Vos al Congreso no vas a decir, hola, vengo a hacer una visita guiasta. No. ¿Sabés cómo te sacan? Al Colón, podrás ir un día para donde pagás, pero no tenés entrada, y no tenés esa guía exclusiva por grupos, porque aparte te muestran todos los talleres, los escenarios giratorios, las escenografías. Yo fui 2 o 3 veces. Y ves el monstruo ese como... Inclusive en una de las oportunidades que fue en el 2009, 2006, el año que había fallecido mamá. Fue en octubre. El Teatro Colón se cerraba para ser restaurado y que se iba a reinaugurar en el Bicentenario en el 2010. Fuimos y un sábado, porque nos dieron la posibilidad de recorrerlo el sábado, y estaba ensayando Iñaki Urlesaga con todo el ballet del Teatro Colón, y nos permitieron estar en los palcos. Claro, lo que fue un privilegio. No te podés imaginar lo que eran los chicos, unos señoritos, porque no te podías ni mover. Escuchar a la Orquesta Sinfónica del Teatro Colón ensayando y permitirnos estar escuchándola con todos los paneles acústicos, todo lo que quieras, pero no podías distraer nada. No podía volar una mosca. Son esas cosas que yo les agradezco, se las agradezco también al colegio. Claro. A mí el colegio me abrió también esas puertas. El móvil que te ha permitido, obviamente, un montón de cosas. Si bien es cierto, duda, has dado muchísimo. Pero para mí era un placer. Yo
al congreso casi que ya me veían los muchachos y me decían, vos sos de Rauch, claro, porque me veían siempre a mí, ¿no? Claro, Ir con los chicos. Pero era tan linda y uno descubría en esas visitas guiadas, todas las veces descubrís algo nuevo. Por supuesto. Un dato nuevo, en el Museo Evita cuando fuimos, el Museo del Bicentenario, después fuimos a ver los últimos lugares que recorrimos más nuevos, bueno, creo que fueron esos. Todas las visitas guiadas, aparte los chicos decían, Tere, esto lo vimos. Claro. Esto que ellos escuchaban, claro, lo habían visto en clase en ese año o en el año anterior. Y bueno, es bueno que ellos también participen y puedan preguntar, repreguntar, cuestionar, porque ellos ya lo habían visto en la escuela, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la religión, Teresita, en tu vida? Un lugar muy importante, pero muy importante no de ahora, de siempre. Ajá. ¿Eso por papá y mamá? Sí, por papá y mamá. Fuimos los dos, Alberto todavía quizá mucho más que yo. Fuimos educados desde niños. Yo creo que desde la panza de mi madre debo haber ido a misa y haber recibido la catequesis en la familia, ¿no? Y después la vida, ¿no? Y las distintas situaciones me fueron afianzando esa relación personal con Dios y bueno, con mis hermanos, ¿no? Y hoy creo que hoy más que nunca, yo a veces se lo digo al padre, ¿no? Que estoy ahora trabajando ahí, colaborando en la parroquia, le digo, padre, lo que yo aprendí con Alberto, cuando rezábamos el rosario, las cosas que Alberto me enseñó sin enseñármelas, y que hoy doy gracias a Dios porque las pude vivir con él y hoy puedo continuarlas y profundizarlas en mi vida. Muy importante. Creo que es lo más importante. Muy bien. ¿Pendiente te quedó algo? ¿Te hubiese gustado casarte, tener quizás hijos? Sí, sin duda. Yo tengo muy buena relación con los chicos, me encantan los chicos. Me encantan los bebés, me encantan los... Bueno, pero viste que a mí también me encantan los bebés, pero un rato. No, sé a mí me encantan. Y yo, por ejemplo, vos sabés que tengo mis sobrinas adoptivas, que son las nenas de Kitty, Kitty y Eugenia, y bueno, Martina, Sara y la chiquita Juli, son mi vida. Claro. Son mi vida, y así como ellas son chiquitas y uno va viendo su crecimiento y va tratando de compartir en la medida en que los padres te lo permiten y te lo permiten mucho, esa educación de ellas y poder compartir sus intereses conforme a la edad y tratar de formarlas, ¿no? De ir tratando de enseñarles a través del diálogo. Los adolescentes y los adultos, alumnos adultos que hoy tengo en superior, me encantan, me encantan. Son un poco esos hijos que la vida no me dio, ¿no? De los cuales tampoco sos dueña de los hijos. ¿Y cómo hubiese sido como madre? No sé. ¿Te imaginas? Muy exigente y a la vez muy permisiva. Sí. Yo creo que sí. Porque me pueden. Oscilando permanentemente. Límite, ¿no? En la exigencia, para ciertas cosas creo que hubiese sido demasiado dura. Demasiado drástica, porque no me he permitido yo, y menos se lo permitiría, salirse de ciertas líneas. A ver, de esto que yo llamo la coherencia, ¿no? Entre lo que pensás, sentís y haces. Tal cual. Y por el otro lado, absolutamente permisiva, porque me compran con un gesto los alumnos. Tere, no te enojes, me decían. Con una mirada, con una sonrisa ya está. Sí, sin duda. Es el día de hoy. Es el día de hoy que tengo gratísimos recuerdos y que estoy en contacto con exalumnos más nuevos, no tan nuevos, y que tengo el afecto, lo siento de ellos y yo lo siento por ellos. Ese afecto que obviamente la relación te ha permitido ganarte. Sin duda, porque yo creo siempre que la disciplina que uno enseña es un instrumento. Pero si vos no generás vínculo y no respetás y amás lo que tenés adelante, dedicate a cualquier otra cosa. No a impartir un conocimiento lo imparte un libro. Pero si vos no sos capaz de relacionarte a través de esa asignatura con el otro y tratar de generar un vínculo donde vos también aprendés, no solamente ellos, sino vos también, la educación no es tal. Para mí la educación es formar y es esa reciprocidad permanente. Ellos tienen mucho para enseñarnos también, siempre y cuando nosotros los respetemos y nos devuelvan el respeto que nos merecemos. Uno nunca tuvo que pedir respeto a los alumnos, quizá porque los respetó primero.
Eso también, no todo el mundo creo que lo puede decir, pero yo jamás tuve que decir qué falta de respeto, qué falta. Jamás. Porque hay que entender que hay algún desliz, alguna cosa que no lo tomás como una falta de respeto. No, con cosas son cosas, chicos, ocurrencias. Por supuesto, aparte tampoco es. Una vez uno en las pruebas escritas, viste, los chicos siempre te preguntaban algo para, no sé, para entrar en tema. Tere, ¿hoy se escribe con H? Sí, y mañana también. Muy bueno, empezaban los otros, ¿te imaginas? Muy ocurrente. No, esas cosas que vos ni las pensás, que surgen. Y viste cuando estuviste, te dice el mismo, chica, estuviste, porque a lo mejor él lo hacía como para una agarrada y se encontraba con sí, y mañana también. Muchas anécdotas de esas hay infinidad, pero yo he disfrutado, yo el aula me ha transformado siempre. Por ahí el cargo directivo era un cargo de mucha responsabilidad. De más presión y de más presiones, de marcar, ¿no? O de cumplir con una directiva y una normativa que no la fijamos nosotros, de tener que acompañar a tus pares, porque tus compañeros, los profesores son tus pares. Vos no estás más arriba, estás a la par de ellos, ¿no? Tenés la misión de acompañarlos. Y en ese acompañar está la conducción, nada más. No de pararte en un pedestal y acá estoy yo y los demás. No, porque necesitas entonces entraba al aula a dar clase y yo revivía. Y disfrutaba. Volvías y nos permitía, a tu hábitat natural, a ese que necesitabas. Sí. Por eso yo cuando me jubilé, lo que quería realmente dejar era la dirección, terminar, cumplir una etapa. Pero no ya estaba. Pero el aula me hubiera gustado seguir teniéndola y bueno, tuve la posibilidad de continuar en superior y estoy feliz, muy feliz. Es una institución a la que quiero muchísimo porque es la institución en la que más permanencia he estado, ¿no? Y he estado desde varios lugares. He estado como preceptora, profesora siempre, secretaria, regente. O sea, y acompañando, es como volver al hospital, ¿no? Al todoterreno. Y me siento que es mi casa el instituto, ¿no? Más allá de que cambie el espacio físico, la gente, todavía hay mucha gente de aquella época que arrancamos por los 80 juntos y es muy lindo, es un clima de mucha camaradería, de respeto, de acompañamiento y bueno, y tenemos que precisamente generar ese ámbito porque estamos formando docentes, ¿no? Aparte de técnicos, formando docentes. Tenés que formarlos también en esos climas. Sí, como persona y como todo. Exactamente. A ver, tía Tere, te felicitamos y te queremos y estamos orgullosas. Ay, mi amor. Martina, Sarita y Juli. ¿Está bien? Sí, las tres. Te mandan un saludo. Ay, mis amores, grande. Gracias, y yo también. Un abrazo para Teresita, muy buena profesora, dice Jorgito. Ay, Jorgito Barrena debe ser. Jorgito Barrena, sí, cómo no. Un saludo enorme. Gracias, Jorge, igual para vos. Mandar un saludo a Tere de Marquitos López también. Marquitos, cómo no, mi amor, Marco. Dice, le agradece lo bien que siempre lo atendió cuando Marquitos. Martita, la mamá, sí, Marquitos vino con nosotros todos sus secundarios. Te quieren mucho, dice, te mandan un saludo. Sí, ya lo creo, yo también los quiero mucho. Martita, Marcos, al resto de la familia también. Un saludo para Teresita, que no sabemos quién es. La verdad que yo tengo mucho para agradecer. Imborrable, mirá, bueno, hay muchos agradecimientos, muchos saludos, que más o menos todos se repiten en saludos y en reconocimiento. Pero, bueno, Rauch, ¿qué significa? Cuando termina el programa siempre preguntamos, bueno, Rauch, ¿qué significa en la vida de nuestro invitado? Rauch es mi patria chica. Por ahí no la veo, no la siento como quisiera, pero es el lugar que amo y que elegiría para morir también, ¿no? Si por ahí uno dice, qué lindo, Tandil, iría. Sí, voy a pasear, voy a Buenos Aires, a Tandil, pero esta es mi tierra, esta es mi casa, donde me vio nacer y me cobijo, es aquí donde también quiero terminar. Quiero mucho a Rauch, quiero mucho a su gente. Tenemos todavía estos resabios del pueblo, de la solidaridad, de la hermandad, del respeto, de la camaradería. Y también tenemos toda la otra parte que es la de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Por ahí somos medios intolerantes con el que no piensa como uno.
siempre tratando por ahí de sobresalir y de menoscabar lo que el otro hace. Y eso es lo que me gustaría que nuestro Rauch cambiara. Pienso que entre todos lo podemos lograr, ¿no? No necesariamente tenemos que esperar que las autoridades que hoy están, claro, o que mañana estén, tengan que generar el cambio. El cambio lo tenemos que hacer entre todos, claro, entre todos. Desde pensar en el otro, en mi conciudadano como mi hermano, sí, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que podremos recuperar mucho de lo que todavía no se ha perdido. Seguro. Y poder corregir aquellas cosas que son propias de los pueblos chicos. Tal cual. Ese patrimonio tan, sí, tan sí, lindo que nosotros remarcamos en todos lados, ¿no? Rauch fue la visión de un grupo de vecinos. Claro. Esto no fue la creatividad de un funcionario de gobierno de la provincia. Claro. Se trazó una reserva fiscal porque sí, había que delimitar la frontera al sur del Salado. Sí. Pero si no hubiese sido por esas comisiones municipales de pequeños y medianos productores de la época como Letamendi y demás, ¿qué hubiese sido? Rauch no hubiera existido. Y contra viento y marea, y trazaron el ejido y lograron sentar las bases fundacionales de Rauch. Y acá estamos. Y acá estamos. Próximo a cumplir un nuevo aniversario. Un nuevo aniversario, y que debiéramos también, todos, imitar a esa gente. Pero no es imitar a los grandes de la patria o de la historia nacional. Imitemos también a estos hombres que hemos tenido muy valiosos en nuestra historia local. No hay que ir muy lejos, hay que no hay que ir muy lejos. A nosotros nada más, desde nuestros fundadores a hombres que luego entregaron lo mejor que tenían y que podían y sabían con total honestidad al servicio de nosotros. Claro. Yo creo que mientras recuperemos esto, podemos llegar a cambiar y lograr un futuro para Rauch. Pero un futuro en serio para todos, no para algunos. Un saludo para Teresita, te queremos mucho, Caro y Juano. Ah, sí, Carolina y Juan Miguel, cómo no, mis amores, sí. Este es otro hijito adoptivo. Este fue mi bebé cuando nació, lo teníamos como nuestro muñeco Juano. Juan Miguel Amespiles. Mirá. Lo quiero con toda mi alma, Juanito, porque si lo habremos despertado para malcriarlo y jorobarlo, es un santo, un divino. Teresita, ha sido un gusto. Y para mí también. Se pasó volando una hora. Sí, realmente. Y un poquito más de programa, mirá. Increíble. Yo te traje engañada con 45 minutos. Sí, ya lo creo. Mirá. Ya lo creo. Me engañaste muy bien. Muy bien. Bueno. Muy bien, realmente muy bien. Para nosotros muy agradecida. Un enorme placer tenerte acá. Y para mí también haber estado acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, Teresita Chepati con nosotros. La verdad, un gusto, un placer enorme en este programa. El próximo jueves, con otro invitado, nos reencontramos, si les parece, como siempre, a través de la radio, a través del canal, en Duplex, como hacemos este Destino Rauch de cada jueves. Gracias, excelente jornada, buen fin de semana.